Vamos a seguir con el tema de puntos críticos, analizando funciones con una sola variable. Y bueno, que corresponden a máximos, mínimos y puntos de inflexión. Bueno, habíamos mencionado que hay curvas que no tienen ni máximos ni mínimos, como aquellas que crecen o decrecen infinitamente, como lo son las rectas, sea cual sea la dirección que tomen estas. Y hay otras que solamente tienen un máximo o un mínimo. En general se puede decir que para polinomios el número total de máximos o mínimos, o ambos mejor dicho, corresponde al número al grado del polinomio menos 1. En este caso, como es un cuadrado, el número máximo de máximos, el número más alto que puede tener de máximos o mínimos, es 1, porque su grado es 2. Aquí también vemos otro, pero este es una concavidad positiva, por lo tanto tiene un mínimo, y también solamente tiene 1 porque su grado de polinomio es de 2. Aquí vemos que este tiene grado 3, entonces tiene la posibilidad de tener un máximo y un mínimo, o dos máximos. Y bueno, también este ya va a poder presentar un cambio en la concavidad. Este es grado 4. Eso significa que entonces tiene 3 puntos de inflexión. De hecho, este va aquí. Entonces tiene 3 puntos en los cuales va a presentar máximos, mínimos, y 1 y 2 puntos de inflexión. El grado de números de puntos de inflexión que va a presentar es el grado del polinomio menos 2. Y bueno, aquí hay otro que este es grado 5. Entonces aquí vemos que presenta un mínimo, aquí hay un máximo, otro mínimo y otro máximo. En total tiene 4 porque su grado es 5. En el caso de la división de polinomios, el número total de máximos y mínimos que puede presentar son las raíces que tiene el denominador, pero no necesariamente. Por ejemplo, aquí vemos que esto es una hipérbola con giro y esta no presenta ni máximos ni mínimos, sino que este brazo de la hipérbola, abre hacia el menos infinito y esta continúa desde el infinito hasta 0. Realmente nunca presenta un máximo o un mínimo local. En esta otra, que pertenece también a un modelo muy conocido que es el modelo de Monod, o el modelo Langmuir para química, o el modelo de enzimas que es Michaelis-Menten, también es una hipérbola con giro y no presentan ni máximos ni mínimos. Tiene un comportamiento asintótico aquí, que es que bueno, en el caso de lo que es Monod y Michaelis-Menten, al aumentar el sustrato, la actividad de la enzima o el crecimiento microbiano tiende a ser asintótico, a alcanzar su máximo. La única diferencia entre este modelo y este es que en el numerador este ya tiene x. Ahora vemos aquí este otro, tiene una x cuadrada. Este sí ya presenta aquí un máximo y es el único que presenta. Y vemos esta curva hasta nos recuerda un poco la curva normal. Sin embargo, es una hipérbola con giro, donde sus dos brazos están fusionados. Si los separamos un poco más, porque aún siguen fusionados, observamos esto. Entonces, aquí también ya presentamos un mínimo y un máximo. Y lo único que hicimos es ponerle aquí una X en el numerador. Aquí no la tenía. Y bueno, entonces ese es el efecto de tener un polinomio grado 2 en el denominador y un polinomio grado 1 en el numerador. Muy similar. Aquí vemos otra que es esta es muy común en análisis enzimático, que es el modelo de Haldane, o que también aplica para crecimientos microbianos. En esta vemos que el grado del polinomio sigue siendo 2, pero se volvió un poco más complejo, a diferencia de estas, donde el coeficiente que tenemos aquí no permitía que se separaran los dos brazos de la hipérbola, porque este coeficiente es muy pequeño. Al hacerlo mayor, aquí ya vemos que se separan los brazos de la hipérbola, y entonces observamos que presenta un máximo y un mínimo. Y precisamente, bueno,
De hecho, este es un modelo de crecimiento microbiano o un modelo enzimático debido a que solamente presenta el mínimo en el lado negativo. Del lado positivo de lo que va siendo sustrato para lo que son enzimas o microorganismos, solamente presenta un máximo. Y es precisamente ese modelo el que nos interesa para muchos estudios, ya que para la mayoría de los microorganismos o enzimas, su propio sustrato causa inhibición. Y aquí vemos que entonces encontramos una concentración de sustrato a la cual es el comportamiento óptimo. Por eso este tipo de curvas, que son hipérbolas con giro, con un grado 2 en el polinomio del denominador, son importantes. Eso lo vamos a ver en otro video. Este ya es un grado 4. Aquí, aunque es un grado 4, vemos que nada más presenta un máximo y un mínimo. Este es un grado 5 y presenta aquí un máximo, un mínimo, otro máximo y otro mínimo. Y este no tiene numerador, bueno, su numerador es 1. Este es muy similar, pero en el numerador tiene un polinomio grado 1. Y entonces, bueno, tiene 10x más 1 en el numerador, era el mismo polinomio que vimos en el ejemplo anterior, y eso reduce el número de máximos y mínimos a 3. Aquí elevamos el grado del polinomio, siguen siendo 3 máximos y mínimos. Aquí vemos que desapareció uno que teníamos aquí. Y así, este es un grado 3 y también se siguen conservando 3 máximos y mínimos. Entonces, el grado máximo que vamos a tener de máximos o mínimos depende del número de raíces que tengamos en el denominador. Y para encontrarlas podemos utilizar las fórmulas clásicas para factorizar. Esto nos es de gran ayuda para encontrar todas las raíces posibles y finalmente con ello encontrar el número de máximos y mínimos. Entonces vamos a proceder a hacer un ejemplo. Los máximos y mínimos se pueden calcular despejando la primera derivada, ya que en esos puntos la pendiente vale 0, y sustituyendo en la segunda derivada para conocer la concavidad. Una vez que se obtienen los valores, se puede evaluar en la función en un intervalo antes y un intervalo después para ver si son máximos o mínimos. Entonces tenemos estos dos criterios, el criterio de la segunda derivada y el criterio de la evaluación, y ahí vamos a probar ambos en esta presentación. Vamos a hacer este ejemplo. Se desea poner un invernadero para cultivar orquídeas. Cultivar, no criar, las orquídeas no se crían, las cuales son sensibles a la contaminación del aire debido a los automóviles. Este invernadero se va a instalar entre dos pequeñas ciudades, la ciudad A y la ciudad B, que están a 30 kilómetros separadas una de la otra. La ciudad A tiene 4 veces más habitantes que la ciudad B, por lo que se espera que el invernadero se instale más cercano a la ciudad B que a la ciudad A, ya que esta tiene menos habitantes y por lo tanto menos contaminación del aire debido a los automóviles. Determinar la distancia a la cual se instalará el invernadero si se desea que llegue la menor cantidad de contaminantes posibles, suponiendo lo que les acabo de mencionar ahorita, de que el factor de contaminación únicamente depende del tamaño de la población y de la distancia a dicha población. Entre más lejos estemos de dicha población, pues menos contaminación va a llegar. Entonces tenemos esto. Tenemos la ciudad A con muchos habitantes, tenemos la ciudad B con 4 veces menos habitantes y tenemos el invernadero que vamos a poner más cerca de la ciudad B que de la ciudad A para que le lleguen la menos cantidad de contaminación posible. La distancia que hay de nuestro invernadero a la ciudad A la vamos a llamar X y la distancia que hay del invernadero a la ciudad B la vamos a llamar Y. Y tenemos que la distancia neta entre A y B es de 30 kilómetros y que la población de A es igual a 4 veces la población de B. Entonces aquí A y B representa digamos que la población absoluta o el número de habitantes. Entonces la distancia que hay entre A y B es de 30 kilómetros, por eso X más Y es igual a 30. Entonces de aquí podemos despejar que Y es igual a 30 menos X. Y también podemos entonces despejar a A o a B, que en este caso vamos a despejar a A para únicamente trabajar con B. La cantidad de contaminación que llega al invernadero la vamos a expresar con la letra V. Y entonces
la cantidad de contaminación es igual a la población de A entre la distancia que la separa, más la población de B entre la distancia que nos separa a esa ciudad. Sustituyendo los valores de que A es igual a 4 veces B y que Y es igual a 30 menos X, queda esto. Y esa es la función que vamos nosotros a derivar para encontrar sus máximos o mínimos. Entonces, esa es la función que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer, como es una suma de fracciones, vamos a sumarlas. Entonces queda 4b multiplicado por este denominador, que es 30 menos x, más b por x, quedando de esta manera. Y en el denominador queda x, que multiplica 30 menos x, quedando así. Desarrollando, 30 por x da 30x, x por x da x cuadrada. En el numerador tenemos que 4b por 30 da 120b, 4b por x da 4bx y b por x da bx. Vamos a notar que estos dos son términos semejantes, entonces los podemos sumar. Entonces, menos 4 más 1 da menos 3, quedando de esta manera. Y bueno, aquí podemos todos, no iba a decir todos son divisibles entre 3, pero este no. Continuamos. Ahora, esto tiene la forma de u, perdón, la derivada de v es igual a u entre w, son dos funciones. Entonces, la derivada de esta función va a ser igual a la segunda por la derivada de la primera menos la primera por la derivada de la segunda, todo eso entre la segunda al cuadrado, donde w pues va siendo el denominador y u va siendo el numerador. Entonces, u es igual a 120b menos 3b. Derivando eso, u' es únicamente es menos 3b, ya que esto es un término constante, entonces se elimina. Y bueno, al derivar con respecto a x, pues ya se elimina, la x lineal se elimina en la derivada. Entonces el denominador queda como 30x menos x cuadrada. Al derivarlo, tenemos que w' es igual a 30 menos 2x. Y bueno, entonces, b', sustituyendo, va a ser igual a 30x menos x cuadrada, que esto es igual al término w que tenemos aquí, que era la parte de abajo. Y lo vamos a multiplicar por u', según esta fórmula. Luego menos u, que es igual a 120 menos 3b, aquí está. Y luego lo multiplicamos por w', que es 30 menos 2x. Todo eso entre w cuadrada, que es 30x menos x cuadrada, todo eso al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar. Entonces 30 por 3 da 90. X cuadrada por menos 3b me da 3bx cuadrada. Aquí nada más menos por este menos. Aquí me va a dar más. Este era más con este menos, me dio menos. Este menos lo seguimos conservando afuera. Y queda 120 por 30. Son 3600b. Y 3b por 30 me da 90, y 120 por 30 me da 240, y 3b por 6 me da 6bx cuadrada. Y bueno, entonces simplificamos los términos semejantes. Aquí este 240 y este 90 los vamos a simplificar. Y entonces, como los dos son negativos, se suman, quedando de esta manera. Luego lo que sigue es que este menos va a multiplicar este más, lo vuelve menos, este menos con este menos da más, y este menos con este más da menos, quedando de esta manera. Ahora sumamos los términos semejantes. Tenemos un 6bx cuadrada y un 3bx cuadrada. Entonces, menos 6 más 3 da menos 3. En el término bx, aquí tenemos un 330 y aquí tenemos un menos 90. Entonces, queda positivo como 240bx. Y el menos 3600b queda como término independiente. Todo eso entre el numerador al cuadrado. Y bueno, aquí ahora sí todo esto es divisible entre 3. Entonces sacamos al menos 3 con factor común. En realidad es menos 3b, el que sacamos con factor común. Y ya nada más nos queda x cuadrada menos 80 más 1200. Como este es el menos, que vamos a tomar como factor común el menos 3b, entonces va a invertir los signos de todos, como vemos ahí. Ok, entonces esa es la
la que vamos a igualar con 0. Ya tenemos esa derivada, ahora la vamos a igualar con 0. Y lo primero que vamos a hacer es que el denominador, como está dividiendo, al otro lado pasa multiplicando y se va. Bueno, se anula, da 0. Y ahora este término menos 3b, al pasar al otro lado dividiendo, 0 entre 3, pues da 0. Y entonces ya nada más nos queda que este polinomio de segundo grado, ese trinomio, lo vamos a igualar con 0 y obtener las raíces. Y bueno, entonces lo vamos a trabajar de este lado. Entonces, menos x cuadrada más 80 más 1200 es igual con 0. Dos números que factorizados, bueno, vamos a encontrar dos números al factorizar eso. Dos números que sumados me den 8 y multiplicados me den 12, son 2 por 6. Y este signo me indica que esos dos números son del mismo signo, porque es positivo, ya sea más por más o menos por menos. Y este me dice que el mayor es negativo y que los dos son del mismo signo. Entonces, si el mayor es negativo y el menor también, pues entonces queda 2 y 6, acompañados de sus respectivos ceros para que quede ya las raíces encontradas. Y bueno, entonces, aquí al despejar esto vamos a encontrar dos raíces, x igual con 20 y x igual con 60. Recordemos que la distancia a la distancia que separa las dos ciudades es de 30 kilómetros, entonces tomar 60 kilómetros es irreal, entonces nada más nos vamos a quedar con la distancia de 20, que es que esta posición es desde la ciudad A hasta donde está el invernadero. Y bueno, entonces la gráfica de dicha función, que era la original que teníamos aquí, sin tomar en cuenta la b o diciendo que b es igual con 1, tiene esta forma, es una hipérbola con giro, y tiene un mínimo exactamente en menos 20. Eso es lo que habíamos visto en la presentación pasada, de que, bueno, con esto sabemos si es un máximo o un mínimo, pero ahora vamos a verlo con el criterio de la segunda derivada. Entonces, nuestra primera derivada vamos a volverla a derivar para encontrar la segunda. Entonces, esta era la... bueno, antes de encontrar la segunda derivada vamos a evaluar en la función original el 20 para ver si es un máximo o un mínimo, suponiendo que no lo sabemos por la gráfica. Entonces, x es igual con 20. Evaluando, en vez de x sustituyo 20 en ambos lados. Entonces, en vez de x aquí puse un 20 y aquí en vez de esta x que está restando también pongo 20. Entonces aquí bueno, 30 menos 20 toca 10. Esto tiene mitad y esto también. Lo voy a dejar en décimos para que sean fracciones con el mismo denominador y se puedan sumar. Entonces, ya que están en el mismo denominador, 2b más b me da 3b. Y entonces 3b entre 10 es igual a 0.3. Y este es el valor de b cuando x vale 20. Es decir, este es el nivel de contaminación que me va a llegar. Bueno, 0.3b. Aquí me faltó la b. Sorry. Ok, entonces continuando, vamos a evaluar ahora un punto ligeramente más adelante, que es 20.2. Entonces, en vez de x pongo 20.2 en ambos lados. Simplifico las fracciones, que de hecho no se pueden simplificar. Divido 4 entre 20.02 y me da 0.198. Aquí este término me va a quedar 9.8. Entonces aquí tengo un 1 entre 9.8, toca 0.102. Y al sumar este con este, obtengo que el valor de esto es de 0.30005. Entonces, este valor es ligeramente más grande que este. Entonces, esto sí nos corrobora que esto es un mínimo. Pero ahora hay que evaluarlo un instante después. Perdón, antes. Este fue después, este es antes. Vamos a evaluarlo en 19.8. Entonces, en 19.8 sustituyendo, queda aquí esta x, 30 menos 19.8. Este era 19.8, sorry. Entonces 4 entre 19.8 es 0.2 y 1 entre 30 menos 19.8 es igual a 10.2. 1 entre 10.2 es igual a 0.098. Al sumar este valor con este, me da 30.00059. Entonces vemos que estos valores, que son ligeramente uno más arriba y uno más abajo,
son ligeramente más grandes que este valor, por lo tanto podemos decir que eso es un mínimo. Pero este método normalmente no es el más adecuado, normalmente nos piden el de la segunda derivada, entonces vamos a hacerlo con segunda derivada. Entonces, esta era nuestra función original, la evaluamos en 20, no es cierto, perdón. Antes de hacer la segunda derivada, hice varias evaluaciones, donde tomé distintos delta x, y aquí entonces ya vimos que cuando la x vale 20, todo el valor de esto es 0.3. Entonces, aquí tomando distintos valores de 0.x, que este fue el que mostré físicamente, igual es su análogo. Entonces vemos como al aumentar el delta x, la función va creciendo. Desde 20 va aumentando hasta 25. Igual aquí, al alejarse del 20 en una milésima, 2 milésimas, así hasta alejarse 5 unidades, este es el valor del x, y aquí vemos como la función va aumentando también. Bueno, normalmente nunca se llega a delta x tan grandes como una unidad. No, a veces las funciones brincan o hacen otras cosas medio extrañas, pero en este caso sí se pudo realizar esto, y vemos que aún 5 unidades después, antes y después del 20, que era donde estaba nuestro mínimo, vemos que todavía la función tiene valores comparables con el que habíamos obtenido. Entonces, este es el método de la evaluación. Normalmente no se aplica para la mayoría de los exámenes, sobre todo porque lleva mucho tiempo. Y bueno, entonces, ahora sí, la segunda derivada. Esta es nuestra función original. Perdón, esta es la derivada de nuestra función. Entonces lo que sigue es que vamos a derivarla nuevamente con el método de que esta función es análoga a u sobre w. Entonces la segunda derivada va a ser igual a w por u' menos u por u' sobre sobre w cuadrada. Entonces u es igual a este trinomio que tenemos arriba. Al derivarlo queda 2x más 80. W es igual a 30 menos x cuadrada. Todo eso va a ir al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es derivarlo. Y entonces, esto es lo que hicimos primero, fue desarrollar el binomio. Porque bueno, esto es un binomio al cuadrado. Entonces al desarrollar el binomio tenemos esto. Ahora sí, tenemos esta parte. Ahora sí, al derivarlo, 900 por 2 me da 1800, 60 por 3 me da 180 y 4 por 1, 4. Y ya queda así derivado. Entonces, la segunda derivada de esta función es igual al menos 3, que es una constante, que multiplica a w, que es esto. 900x cuadrada menos 60 más 4x cuadrada, esta parte. Todo eso va a ir multiplicado por u'. Entonces la u' es igual a 2x más 80. Ahora sigue este menos. Ahí está el menos. Ahora ponemos la u, que es igual a x cuadrada más 80 más 1200, que es esta parte. Ahora sigue w', que es esta parte de abajo. Ahí está. Ahora ponemos el entre. Ahí está. Y luego la w cuadrada. Ahí está. Y entonces todo esto es nuestra segunda derivada. Nada más vamos a simplificarla. Esta es la segunda derivada. Vamos a evaluarla en 20. Que es esta es la segunda derivada con respecto a x. Ahora la segunda derivada evaluada en 20. Y entonces en vez de x vamos a poner 20 en todos los términos. Incluso este 20, que es 20 a la cuarta. Aquí está más simple, 20 por 2, 20 al cuadrado, 80 por 20, 1200, ese está solito, 1800 por 20, 180 por 20 al cuadrado y 4 por 20 al cubo. Y aquí también queda como 20 al cuadrado y todo eso elevado a la cuarta. Entonces, ya nada más estoy desarrollando las potencias. 20 al cuadrado son 400, 20 al cubo son 8000, 20 a la cuarta son 160.000, 660.000, 2 por 20, 40, el menos sigue aquí, 20 al cuadrado 400,
80 por 20 es 1600, el 1200 queda igual, 1800 por 20 son 36.000, 180, bueno, 20 al cuadrado son 400, 20 al cubo son 8000, este 4 todavía no lo desarrollé, ni este 180, es lo que voy a hacer en el siguiente paso. Entonces sigo desarrollando. 900 por 400 da este valor 360.000, 60 por 80.000, 60 por 8000 me da 480.000, igual aquí entonces este también lo sumo, queda así, aquí también estos nada más los sumé, aquí estos también los desarrollé, no los sumé todavía. Entonces del anterior habíamos visto que este término era positivo con uno negativo, se anulan, ya ni siquiera los tomo en cuenta con los demás. Entonces ya nada más simplificando, este 3200 lo multiplico por este 32.000 y simplificando esta parte queda 40.000 por 120. Simplificando queda así y ya nada más queda una simple resta. De esta manera. Ahora lo que voy a hacer es dividir. Vemos que este número, es 4.800.000 y este es 102 millones. Entonces nada más quedan 97 millones sobre este número muy grande que está aquí, bueno, 1.600 millones. Entonces ya nada más simplifico. Perdón, aquí lo que hice fue multiplicar el 3b por el 3b por estos 97.600.000, quedando esta cifra. Ahora, este da menos y este también es menos, entonces queda más. Y ahora sí simplifico y esto me da una fracción, 0.183, y es positiva. Eso significa que la segunda derivada evaluada en 20 es positiva, porque B es una población, entonces es positivo, entonces no hay pobladores negativos. Entonces me da una concavidad positiva. Eso significa que es una concavidad que abre hacia arriba y por lo tanto tiene un mínimo. Y ese es el criterio de la segunda derivada para evaluar si es un máximo o un mínimo. Y bueno, gracias y hasta la próxima.